Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Hemos estado hablando del tema de los servicios de inteligencia cuando se meten en el tema del narcotráfico y cómo la función de ellos, a diferencia de las agencias policiales, en el caso de Estados Unidos, de la agencia internacional como la DEA, como el FBI, como las agencias aduaneras, tienen un conflicto en el sentido de que a veces estas agencias de inteligencia, no necesariamente, cuando hable, acuérdense siempre amigos que tenemos que hacer una gran distinción. Un error que mucha gente comete, y se lo digo yo que he oído muchísimas veces estos argumentos en todas mis andanzas por todo el mundo, que la gente opina que la institución, por ejemplo la DEA, es corrupta. El FBI es corrupto, la agencia de aduanas es corrupta. En Estados Unidos eso no ocurre. Es más, lo voy a ser sincero, ni en su país ocurre. O sea, no hay agencias per se de decir que son corruptas. Lo que sí hay es dentro de las instituciones individuos que son corruptos. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto es muy importante, lo quiero asentar una vez más, ya lo he repetido y lo he hablado muchísimas veces, hace, no sé, 200, 300 videos atrás hablé mucho de esto, pero el problema de la corrupción dentro de una agencia policial es que la gente eventualmente identifica la distinción, la agencia, como corrupta porque tiene miembros corruptos. Pero en el caso de Estados Unidos, particularmente, como yo les comentaba, en el caso de la DEA, en el caso del FBI, en el caso de la CIA, en este caso que estoy hablando, hay grupos, hay individuos, personas que deciden por lo menos, en algún momento ellos deciden por razones financieras meterse en el tema de la corrupción, ya sea vendiendo droga, pasando droga, recibiendo dinero, lavando dinero, robando dinero, en el caso este. En el caso de las agencias de inteligencia, generalmente, y sí ha habido algunos agentes de inteligencia que sí han tratado de beneficiarse económicamente de algunas situaciones en las que le permite beneficiarse porque hay asuntos comerciales, porque hay arreglos y demás. Pero en sí, generalmente, en los servicios de inteligencia, casi nadie se ha metido en el tema de ganar dinero con el tráfico. Sí ha habido algunos casos, pero no es la institución, es lo que le quiero decir. A diferencia, y le digo, esto ya lo voy a hablar más en detalle más adelante, a diferencia de nuestras instituciones, en las que muchas, no todas obviamente, y no quiero generalizar, y discúlpeme usted si es jefe o si trabajó en algunas agencias, yo sé que no todo el mundo es corrupto en las agencias policiales de nuestros países, pero una gran cantidad de instituciones de nuestros países, la corrupción viene desde la cúpula, en la que el jefe, es el jefe que manda, él es el que marca la nómina de lo que se va a ganar o de lo que se debe pagar, y hace que los subalternos y todo el mundo trabaje para él y ganen dinero. Esa es una forma. En Estados Unidos eso no funciona. No funciona porque hay muchas digamos, controles y mucha gente, a no ser que sea una agencia muy muy pequeña, y le digo, ya he hablado de la corrupción policial en distintos niveles, en las agencias federales es muy difícil, porque hay gente de carrera, hay gente institucional, y cuando usted tiene un sistema institucional es muy difícil que toda la institución sea corrupta. Entonces, cuando yo les explico a usted que una agencia es corrupta, no estoy hablando de toda la institución, estoy hablando de un grupo, ¿no? Que es el que causa la mayor parte de los problemas. Oigo, eso también ocurre en nuestros países en Latinoamérica, pero el problema es que muchas de las instituciones en Latinoamérica, sobre todo si no tienen una gran tradición, fíjese qué cosa curiosa, las agencias policiales en nuestros países que tienen una gran tradición, por lo general, estamos hablando de una policía nacional, por ejemplo, una policía federal con mucha alcura, con muchos años, es muy difícil que tenga un historial de corrupción. Sí las hay, ojo, no le estoy diciendo que no, pero sí las hay. Pero cuando hay un historial de gran profesionalismo, de gran carrera, no es tan fácil, y eso es lo que yo estoy explicando. Entonces quiero hacer ese caveat, quiero hacer esa explicación de que cuando yo hablo de una agencia estadounidense que tiene agentes que son corruptos, que tiene personal corrupto, o que hacen, como en este caso, actos que son verdaderamente ilegales y que se los puede interpretar como corrupción, en el caso de lo que yo estaba hablando de la agente de inteligencia, esto
arruina la imagen, no solo de la institución, sino también de las otras fuerzas policiales, porque hay mucha gente que no conoce la diferencia entre el servicio de inteligencia y el servicio policial, y entonces arruina también la imagen del país, en este caso de Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos sale ante el mundo a decir que la lucha contra el narcotráfico es importante, que Estados Unidos tiene un gran problema de drogas, de consumo, y que está luchando en todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan que esto yo se lo expliqué? Cuando usted tiene agencias federales, agencias internacionales que operan en el mundo del narcotráfico y su prioridad, su foco no es la justicia, la ley, detener delincuentes y demás, sino, como en el caso de los servicios de inteligencia, recopilar información, digamos, utilizar ciertos medios completamente ilegales y corruptos, como es a lo mejor preparar un golpe de Estado, derrocar un gobierno, incluso democrático, como ha ocurrido, porque no les gustan las ideologías políticas. Los servicios de inteligencia tienen otro programa, tienen otro cometido, y le estoy hablando no solo del servicio de inteligencia de Estados Unidos, el servicio de inteligencia ruso, que son los más importantes después de esto, y los servicios de inteligencia chinos. Después están los otros países, ¿no?, europeos y demás, pero la mayoría, el mundo se divide ahora entre esos grupos. Entonces, ¿qué pasa? El famoso, digamos, dicho maquiavélico que el final justifica los medios, el final justifica la forma en que uno opera. Este es más o menos muchas veces el tipo de situaciones que las agencias de inteligencia utilizan. ¿Y qué pasa? Cuando se les descubre, porque eventualmente, se les descubre, o sea, ellos siempre se preocupan mucho de que su información no se filtre, que no se sepa, pero eventualmente siempre hay alguien que habla, siempre hay un periodista que descubre los hechos. En el caso de a veces de los Wikileaks, se sale la información a través de cables, información y teletipo, y todo el mundo se le cae el escenario. Entonces, ¿qué ocurre? Esa gente que utilizó medios ilegales, que utilizó incluso medios delictivos, sale a la luz y destruye toda esa imagen que se quiere proponer, Estados Unidos quiere proponer ante el mundo, de que estamos luchando contra el narcotráfico. Pero ¿cuál es el problema, amigos y amigas? Y esto ya se los había comentado yo anteriormente. Uno como agente del FBI, uno como agente de la DEA, uno como agente de aduanas, uno como agente policial, uno como policía, que cree en lo que uno hace, que es de carrera, que es una persona justa, que es una persona, digamos, honesta y ética, es afectada por eso, porque ya ¿qué pasa? Usted trabaja para Estados Unidos, usted supuestamente representa la ley, ¿por qué usted no puede tener esa jurisdicción? Yo le decía que desafortunadamente en el cuento de la seguridad nacional, los servicios de inteligencia tienen prioridad y justifican siempre ellos ante los gobiernos, y le digo, esto ocurre ante la Casa Blanca, ante el Pentágono, de que la seguridad nacional está en jaque y que hay que hacer lo necesario para proteger. Esto también ocurre cuando hay intereses muy grandes económicos, intereses financieros. No me quiero expandir una gran cantidad, me quiero expandir en un gran, digamos, territorio de situaciones en las que Estados Unidos ha derrocado gobiernos para favorecer a ciertas compañías estadounidenses, ya sea de petróleo, ya sea de construcción de vehículos, ya sea de fruta, o sea, hay todo un historial. Les menciono esto para que vean que no soy ningún iluso y que conozco bien toda esta temática. Pero en el tema de la droga, cuando las agencias de inteligencia se meten en el tema de la droga y utilizan esos delincuentes, como les comentaba, utilizan informantes que manejan y hacen la vista gorda para que estos informantes, estos delincuentes, continúen haciendo su trabajo de meter droga a Estados Unidos. Ellos saben, pero a veces se hacen los tontos. Esto crea un problema enorme en los conflictos, porque los agentes de la DEA que están trabajando en una investigación no le interesan la situación política que ocurre en un país, no le interesa esa ideología de que yo estoy luchando por una ideología política. Acuérdense que los policías, los investigadores, los detectives, no nos interesa la política, sí nos interesa la justicia. Desafortunadamente, amigos, usted tiene que conocer esas cosas para saber cómo manejar su cintura. Y lo que ocurre en el extranjero es que estos servicios de inteligencia siempre tienen una prioridad, a pesar de la presencia de agencias federales como el FBI, como aduanas, como seguridad interior, como la DEA, que operan en esos países. Entonces, ¿qué pasa? Siempre ese conflicto crea problemas.
¿Me entiende? Porque, como yo les comenté hace muchos videos atrás, cuando los objetivos, cuando la misión es totalmente opuesta o indiferente, muchas de estas agencias de inteligencia no les interesa lo que ocurre. Porque, como les comentaba, también ellos, como ocultan todo, porque tienen que, porque esa es la razón, o sea, ellos ocultan de dónde sacar la información, quiénes son sus informantes, cuál fue la razón que hicieron lo que hicieron, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, eso nunca se lo van a decir. Eventualmente se descubre, pero ellos nunca salen a aclarar eso. Entonces siempre queda ese agujero vacío, ese vacío en la que la gente especula. Y particularmente en Latinoamérica, donde hay mucha indiferencia hacia el problema de Estados Unidos de la droga, y que se le acusa a Estados Unidos de que el problema del narcotráfico lo causa Estados Unidos, primero por el consumo, segundo porque supuestamente no hace nada. Imagínense ahora, adhiérale a todo esto el problema de que hay algunas agencias, algunos individuos, no las agencias, algunos individuos que operan impunemente o libremente permitiendo pasar droga. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Y le digo, le conté en el video anterior el problema del famoso Irán-Contra, en la que la CIA conocía de ciertos narcotraficantes, informantes que estaban operando y que entraban y salían de Estados Unidos y todo eso, y como estaban enfocados en la lucha contra supuestamente parar el comunismo en Latinoamérica, y luego también esa aliación indirecta con problemas que tenían con los iraníes al fin de los 60, principios de los 80, para rescatar a los empleados que habían sido capturados por Irán cuando invadieron la embajada de Estados Unidos, o sea, en la toma de rehenes. Todo eso se mezcló. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ahora volvemos, ya es un problema internacional. Y le digo, obviamente, un país que le tocan a sus ciudadanos y que le hacen esto, va a reaccionar. El problema es que no era ese problema de reaccionar así, es que se utilizaron ciertos medios, algunos que se creyeron extraordinariamente inteligentes y que dijeron, ¿sabe qué? El final justifica los medios, nosotros tenemos que salvar a los rehenes, los tenemos que volver a repatriar y llevarlos de vuelta a Estados Unidos, y además queremos luchar contra el narcotráfico, contra el narcotráfico es un cuento, queremos luchar contra eliminar el comunismo y ayudar a la democracia. Entonces se envuelven en la bandera, se abrazan a la Constitución, al himno nacional, al patriotismo, se ponen un uniforme, todo ese mito, todo ese cuento. Y entonces dicen, el problema de la droga es irrelevante, no nos interesa. Mientras que la gente de la DEA, el FBI, todos los otros agentes están diciendo, pero, escúcheme, tenemos este problema. No, pero la seguridad nacional es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Eso explota, como ya le dije, y deja una mala imagen de todo lo que está luchando, de todo lo que se está haciendo. Y esto ocurre una y otra vez en los servicios de inteligencia en los que ellos, y le digo, estudie cualquier servicio de inteligencia del país que quiera, y hay unos que son más importantes que otros, que hacen lo que sea, hacen cosas, hacen atrocidades, mienten, engañan, especulan, incluso cometen delitos de alto poder, asesinan, torturan, o sea, todo ese cuento del servicio de inteligencia que a lo mejor, si usted de ultraderecha va a apoyar y va a decir esto es lo que hay que hacer porque estamos lidiando con gente inculta, con gente salvaje, con gente feroz que nos está arruinando, está perfecto. Pero también, ¿sabes lo que pasa? Hay un resto de la ciudadanía del mundo que dice estos son igual que los delincuentes. O sea, como decía Nietzsche, tenga cuidado el que lucha contra la maldad, tenga cuidado de no convertirse él igual en una bestia como el que está luchando. Entonces, este problema es el problema que yo tengo con el cuento de hacer lo necesario y no balancear. Y le digo, la CIA ha hecho en toda su historia, y tiene muchas cosas, ha hecho varias tonterías internacionales en las que el tema del narcotráfico se ha metido y han hecho grandes desastres que después salen a la luz, porque ellos creen que nunca va a salir a la luz, pero sí salen a la luz, porque está hablando usted de ¿qué? De un delito. Una cosa es que yo haga algo por el tiempo de la inteligencia, una cosa en la que no afecte nada, ¿no? Digamos que estoy grabando gente, filmando gente, haciendo cosas ilegales, que son ilegales, pero ya cuando me meto en lavado de dinero, ya cuando me meto en transportar drogas,
Eso va a salir, eso no puede usted fallar. ¿Por qué? Porque la estructura del narcotráfico no está al servicio de la inteligencia, la estructura del narcotráfico está haciendo dinero. Entonces, cuando usted tiene esos arreglos de información versus proteger a los delincuentes, en el caso de los narcotraficantes, esto sale, esto no se puede ocultar. Y le digo, yo voy a cualquier país hoy en día y investigo y encuentro estas alineaciones. Ahora, lo voy a dejar porque ya después voy a trascender esto y voy a entrar en el negocio del narcotráfico con las agencias de inteligencia en nuestros países. Esto todavía no me toca. Estoy hablando de los servicios de inteligencia de Estados Unidos ahora. El problema que tenemos es que a veces, amigos y amigas, estas agencias de inteligencia que requieren de digamos, este círculo de informantes, gente de presión, porque ellos pagan mucho dinero por la información, porque apoyan, porque miran para el otro lado, porque a veces se alinean, y este es el problema, con agencias de inteligencia de nuestros países. Agencia de inteligencia, inteligencia militar, inteligencia civil, o sea, servicios policiales de inteligencia y todo, y ellos utilizan a las inteligencias locales, los servicios de inteligencia locales, para que cometan delitos siendo protegidos por Estados Unidos, o les pagan directamente. O sea, ¿se acuerdan cuando yo le hablaba de lo de Irán Contra? O sea, mucho del dinero que se manejó durante el famoso Irán Contra era dinero estadounidense que se lo distribuían a ciertos países, pues le digo, hay países los militares de ciertos países lo manejaban y hacían transacciones y las pagaban y las llevaban y las traían, entrenaban gente y todo esto, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene servicios de inteligencia locales, si el servicio de inteligencia principal, en este caso la CIA, no tenía sus controles y ellos hacían lo que se les daba la gana, imagínense, amigos y amigas, qué hacían los sistemas y los servicios de inteligencia en su país con la protección de la CIA o con la protección de la NSA o de las Fuerzas Armadas estadounidenses. He aquí donde tenemos el problema, y que esto a través de los años, amigos, ha trascendido y ha creado grupos delictivos en nuestros países asociados con grupos de los servicios de inteligencia que los utilizaban. Esto no quiere decir que la CIA era delictiva, que era una cosa de delincuentes, simplemente que utilizaban. Y como en nuestros países la mayoría de la gente que trabaja en la burocracia se muere de hambre porque no ganan buen dinero, cuando había oportunidades digamos, no solo le lavaban el cerebro con la ideología de que estábamos luchando por una causa más importante, sino que justificaban el delito. Imagínense las barbaridades que se cometieron en nombre de la lucha contra la democracia, para sostener la democracia, la lucha contra el comunismo, y que después, si se dedicaban a la delincuencia, ellos se tapaban los ojos, la boca, los oídos y decían, esto no se meta porque esto no es problema nuestro. Bueno, de ahí, amigos, y le estoy hablando de los años 50, 60, 70, 80, 90, hoy en día ya es un poquito más difícil, pero no crea que no ocurre. Lo que ocurre es que estos individuos eventualmente, si caen presos o si lo detienen, alguien sabe de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo usted defiende esta situación? Digo, es una parodia, es una situación de que usted tiene servicios policiales de investigaciones, FBI, DEA, aduanas, control interior, todo ese tipo, y tiene servicios de inteligencia que dicen, a nosotros eso no nos interesa, y estas andan dos lados. ¿Sabe lo que ocurre? Eventualmente estas cosas explotan. Y es donde salen los medios informativos, sobre todo los medios informativos que están en contra de la ideología de Estados Unidos, de la democracia, del cuento de que Estados Unidos es un imperio que no importa un cuerpo. Utilizan todo esto para embarrar. ¿Y sabe qué? Son muy efectivos, porque estos servicios de inteligencia han cooperado con su comportamiento, con su ideología, con sus cosas, en estas tonterías. No le digo, lo dejo aquí, no le digo que los servicios de inteligencia no importan, que no sean importantes, que no sean relevantes. Eso es entendible, pero me entiende cuando le digo que cuando hacen estas cosas, uno que trabaja en un sector muy distinto ante la cosa técnica, la ideal, lo ético, lo moral, es muy difícil de defenderlo.
Y ese es un tema, amigos y amigas, que si no lo analizamos en el tema de la lucha contra el narcotráfico, nadie lo entiende. Se los explico a ustedes para que podamos ver con mejor panorama. Ahora ya vamos a empezar, todavía tengo que tocar unos temitas más dentro del sistema de Estados Unidos del narcotráfico, pero ya vamos a empezar a movernos un poco más hacia nuestros países. Los invito cordialmente a que nos veamos en el próximo Dan Comentarios. Un gusto en saludarlos.